Vamos a seguir con las cartas de Pablo y vamos a ver una nueva carta, una carta importante, interesante, que es la carta a los Efesios. En la carta a los Efesios, pues en dos lugares nos dice que Pablo es el autor. ¿Cómo sabemos quién escribe las cartas? Pues lo sabemos siempre porque hay evidencias internas y evidencias externas también. Las internas pues son cuando Pablo, en este caso, pues dice que él está escribiendo. Y eso solo podría ser cuestionado, como tristemente pues, a partir del siglo XX han surgido críticas, pero no antes, si hubiera una pseudonimia, es decir, que fuera una de esas cartas que se ponía, la escribía otra persona, pero ponía el nombre de un apóstol para que la gente le hiciera caso y le diera credibilidad. Pero frente a eso, ahora no vamos a entrar en los detalles y argumentos, hay razones de peso para que eso no tenga ningún fundamento. Mismo observando las conexiones que hay temáticas y literarias con las demás cartas de Pablo, se puede confirmar que es de él. También hay testimonios externos, los padres de la Iglesia, algunos famosos, conocidos como Ignacio, Ireneo, Clemente de Alejandría y Tertuliano, todos ellos citan a Pablo como autor de la carta escrita a los Efesios. También aparece en una de las listas más antiguas de los libros canónicos, que se llama el Fragmento Muratori y que es del siglo II, y ahí aparece también como carta escrita por Pablo. Y otro que Marción, del siglo II, aunque fue un hereje, alguien que defendía el dualismo, ¿no? La materia es mal, el espíritu es bueno, como casi un precursor de los gnósticos. Él, sin embargo, reconoce que la carta a los Efesios la cita como carta escrita por Pablo, aunque él le da otro nombre, luego hablaremos de esto, que es interesante, y dice que es la carta a los laodicenses. El que sea un hereje el que lo dice no le quita peso ninguno, sino más bien al contrario, pues alguien que querría en todo caso desprestigiar a Pablo, pues él mismo reconoce que es el autor. Esta carta fue escrita desde la cárcel o desde prisión en Roma. 3 veces leemos a lo largo de la carta: Pablo, prisionero de Cristo, prisionero del Señor, embajador en cadenas. Se cree que Pablo está en Roma, aunque algunos comentaron que podría ser también en la cárcel en Cesarea, porque él también estuvo allí, pero en Cesarea no tiene la libertad que leemos que tuvo en Roma. Al final de Hechos, capítulo 28, nos explica cómo tenía total libertad para predicar, para recibir gente y hablar del Señor, lo cual no parece que ocurría en Cesarea. Y también otro detalle es que en las otras cartas, por ejemplo, Colosenses, que fue escrita en la misma época, en el mismo lugar, pues en esa carta que sí que menciona una lista de personas que le están apoyando, que le están ayudando, pues por ejemplo no menciona a Felipe, que él era de Cesarea precisamente, y es de esperar que él sería uno de sus colaboradores, con lo cual todo parece indicar que estaba en Roma. Y ciertamente sabemos que Pablo estuvo preso en Roma, en Hechos 28 lo dice, y luego en las cartas que escribe desde prisión, aunque no sea en el caso de Efesios, pero otras que escribió desde prisión, menciona a compañeros de viaje de Roma, de ese viaje a Roma. También en Filipenses hay una referencia al pretorio romano y a los creyentes incluso pertenecientes a la casa del César. Pues todo eso parece confirmar que está en Roma. Lo interesante de estas cartas, que escribió 4 cartas por lo menos desde la cárcel, la carta a Filipenses, a Efesios, a los Colosenses y a la carta de Filemón, pues lo interesante es que aunque el apóstol está en la carta, no fue un impedimento para el avance de la obra de Dios y además para que nos dejara estos documentos tan valiosos como son precisamente estas cartas. Desde la cárcel, la carta ¿cómo salió? Pues a través de un colaborador que se llama Tíquico. En el capítulo 6 precisamente
dice, a fin de que también vosotros sepáis mi situación y lo que hago, todo os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro en el Señor, a quien he enviado a vosotros precisamente para esto, para que sepáis de nosotros y para que consuele vuestros corazones. Otro dato más en cuanto a la carta, la fecha. Pues la fecha probable, posible, es en torno al año 60, el año 60. Y sabemos que Pablo estuvo ahí bajo arresto domiciliario en Roma por lo menos 2 años. 2 años estuvo en esa situación. Solo leemos ahí en el capítulo 28 de Hechos, versículo 16 en adelante, y dice las condiciones en las que estaba especiales. Dice, cuando entramos en Roma, el centurión nos entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con el soldado que lo custodiaba. Y al final, el versículo 30 dice que se quedó Pablo por 2 años enteros en la habitación que alquilaba y recibía a todos los que iban a verlo, predicando el reino de Dios, enseñando todo lo concerniente al Señor Jesucristo con toda libertad, sin estorbo. Así que es un dato también interesante, ese trato especial que tuvo Pablo en Roma. Como sabéis, las autoridades no le hubieran enviado al final a Roma. Cuando él apeló, pues por esa razón tuvo que ser llevado a Roma, pero las autoridades reconocían que no había un motivo, no había una causa. Pero sin duda estaban los planes del Señor que él llegara a Roma, al corazón del imperio. Los destinatarios, ¿quiénes recibieron esta carta? Bueno, versículo 1, en nuestras Biblias leemos a los santos que están en Éfeso. Por ahí un detalle interesante, y es que esas 2 palabras en Éfeso no aparecen en algunos de los manuscritos más antiguos. Eso no aparece ahí. Ya dice a los santos, pero no dice en Éfeso. Y hay un hecho que llama mucho la atención de esta carta. Es bastante sorprendente. Es que si fue escrita a los efesios, nos llama mucho la atención que sea una carta tan impersonal. ¿Qué es lo que no encontramos en la carta a los efesios? Cuando lees la carta, llegas al final y en todas las cartas de Pablo hay saludos, menciones de creyentes. En esta carta no, es una carta impersonal y sin saludos, que contrasta con lo habitual de Pablo y sobre todo nos extraña en relación con Éfeso, con la iglesia de Éfeso. Sabemos que Pablo estuvo por lo menos allí 3 años. Hechos 20-31, lo leímos hace un momento, que él estuvo allí por 3 años, no lo leímos creo. Dice, cuando se despide de los ancianos de Éfeso en Mileto, les dice, por tanto, estad alerta recordando que por 3 años de noche y de día no cesé de amonestar a cada uno con lágrimas. Con lo cual, Pablo conocía a los hermanos de Éfeso y además, en ese capítulo 20 de Hechos, se nota que tenía un afecto especial, que además era recíproco con los creyentes en Éfeso. En ese capítulo, por ejemplo, dice, sabéis cómo he sido con vosotros todo el tiempo desde el primer día que estuve en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con lágrimas, las emociones de Pablo con los hermanos. Y luego es impresionante el relato de la despedida. Cuando Pablo les dice, ya no me vais a ver más, pues dice al final del capítulo 20, en los versículos del 36 al 38, cuando terminó Pablo de hablar, se arrodilló y oró con todos ellos y comenzaron a llorar desconsoladamente y abrazando a Pablo lo besaban, afligidos especialmente por la palabra que había dicho de que ya no volverían a ver su rostro. Así que choca bastante que sea una carta que parece tan impersonal cuando había una relación tan cercana y eran hermanos tan queridos y conocidos. Y también cuando Pablo se dirige a ellos, incluso, parece que habla en un tono como si los efesios tampoco le conocieran a él. Ni Pablo los conocía, ni ellos le conocían a Pablo.
claro, son impresiones que sacamos, ¿no?, de la lectura. Por ejemplo, en el capítulo 1, versículo 15, Pablo dice: por esta razón, también yo, habiendo oído de la fe en el Señor Jesús que hay entre vosotros y de vuestro amor por todos los santos, es decir, como si solo los conociera de oídas. Y ellos también con respecto a Pablo, en el capítulo 3, pues dice: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por amor de vosotros los gentiles, si en verdad habéis oído de la dispensación de la gracia. Entonces, llama la atención, ¿verdad?, que sea algo tan distante. Bueno, eso ha llevado a buscar algunas posibles explicaciones que realmente tienen sentido, ¿no? Esta idea de que en algunos manuscritos no aparece el nombre de Éfeso y que la redacción, que las palabras sean tan distantes, por así decirlo, tan impersonales, mejor dicho, pues una de las hipótesis es que era una carta circular para varias iglesias. Era una carta no solo para los efesios, aunque sí para ellos, pero también para creyentes de otras localidades. Y esa sería una razón para escribir una carta sin alusiones personales, porque habría iglesias incluso que él no las conocía. ¿Qué iglesia no conocía Pablo? De estas 4 cartas que he mencionado escritas desde la cárcel, hay una que se dirige a una iglesia que Pablo no la conocía. Es la iglesia en Colosas. La iglesia de Colosas no fue fundada por Pablo, sino por Epafras, probablemente. Y así que si escribía una circular que iba a llegar a iglesias donde no le conocían, pues tiene sentido que tuviera ese tono. Los temas que trata, pues también coincide que se corresponden con la situación de la iglesia en Asia en ese tiempo. Ya iglesias maduras donde empieza a haber problemas o hay que recordar algunos temas importantes. Y bueno, pues incluso en 1 Corintios 16, 19 se ve que Pablo tenía relación con este círculo de iglesias de Asia, ya que al escribir a los corintios les dice: las iglesias de Asia os saludan, las iglesias de Asia os saludan. Así que como carta circular, pues podría ser que la carta originalmente no llevase un nombre concreto y luego se le ponía a cada destinatario, se le añadía el nombre a donde iba dirigida cada copia. No hay evidencias de eso exactamente porque, aunque sí que hay copias donde ponen Éfeso, las otras están en blanco, no ponen el nombre de otro lugar, lo cual parecería indicar que la carta originalmente fue para los hermanos de Éfeso, pero con esa idea de que luego circulase a otras iglesias. Y hay una segunda hipótesis, otra posible explicación, es que esta carta realmente fuera la carta escrita a la Odisea, en lugar de ser la carta dirigida a los efesios en un primer lugar, fuera dirigida a la Odisea. ¿Por qué? Pues porque hay una referencia en la carta de Pablo a los colosenses que habla de esa carta, que no la conocemos, no la tenemos en el Nuevo Testamento. En Colosenses 4, versículo 16, les dice a los hermanos de Colosas: cuando esta carta, es decir, la de Colosenses, se haya leído entre vosotros, hacedla leer también en la iglesia de los laodicenses. Y vosotros, por vuestra parte, leed la carta que viene de la Odisea. Y no tenemos esa carta. Y entonces algunos han pensado que tal vez era esta carta dirigida a los efesios, pero con esta idea de que las cartas circulaban y se iban pasando de un lugar a otro, ¿no? Un intercambio o una carta más o menos de tipo circular. En cualquier caso, lo que es seguro que la carta era para los efesios, aunque fuera para otras, lo era para los efesios. También hay otro dato curioso en la carta, que es el capítulo 3, versículo 3, que Pablo hace referencia a otra carta que les escribió anteriormente, que tampoco la tenemos. Dice el verso 3, que por revelación me fue dado a conocer el misterio tal como antes os escribí brevemente. Tampoco tenemos esa carta. Lógicamente, en el canon tenemos la selección de aquellas cartas, de aquellos escritos, de aquellos documentos
que el Señor eligió y decidió que eran importantes para su revelación, para su mensaje, y no tenemos todos los escritos que circularon en la iglesia del primer siglo. En cualquier caso, al final, no lo he puesto ahí en la pantalla, pero en el primer verso dice que esta carta es para los santos y fieles en Cristo Jesús. Y eso significa que es para los creyentes de toda época y de todo lugar. Si tú eres de los santos, de los apartados para Dios, esta carta es para ti. Y si tú eres de los fieles, también es para ti. Voy a leeros una frase interesante de La Cueva, cómo él entiende esa palabra fieles, cuando dice a los santos y fieles. ¿Cuál es la idea? Y él dice, creyente es aquel que se fía de Dios. Fiel es el creyente de quien puede Dios fiarse. Todo ello con ayuda de la gracia divina. Interesante, ¿verdad? Que Dios califique de fieles a aquellos no solamente que se fían de Dios, sino que Dios puede fiarse de ellos. Bueno, conozcamos un poco estos hermanos, dónde viven y cuál era su situación. Hablemos de Éfeso. Éfeso está ahí en el mapa, en la zona verde, para aquellos que no estén muy familiarizados con la geografía bíblica, pues ahí hacia abajo, donde parte una línea roja, pues parte justamente de un puntito donde pone Éfeso, allí en la zona, la región de Asia. De hecho, en ese tiempo era la capital de esa área tan grande e importante de Asia, era Éfeso, así que un lugar importantísimo. Además, ¿qué había en Éfeso? Pues en Éfeso había una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Era la diosa Diana, una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Tenía allí su templo, también conocida como Artemisa. Los romanos la llamaban Diana, los griegos Artemisa. ¿Y qué tenía de especial esa diosa? Era la diosa de la caza, es decir, algo importante, ¿verdad?, para la subsistencia. Era la protectora de la naturaleza. Claro, en las sociedades más rurales, qué importante cuidar de la naturaleza. Controlaba los nacimientos, era la diosa de la virginidad y también se relacionaba con las enfermedades de las mujeres, como la que podía curar enfermedades de mujeres. Y esta diosa era tan importante que leemos en Hechos 19 que se define como la gran diosa Diana, a quien adora toda Asia y el mundo entero. Fijaos el impacto, lo conocida, lo importante que era esta diosa. Su templo tardaron 200 años en construirlo. Y en ese templo, que era por eso una de las maravillas del mundo antiguo, pues ejercían sacerdotisas, vírgenes, y en ocasiones se practicaba también la prostitución sagrada. Y luego los ritos religiosos concluían con orgías inmorales. Bueno, seguro que eso contribuía también a la fama y al atractivo de esta diosa. Y también, curiosamente, era un lugar donde se podían refugiar los criminales. Un criminal, si se metía en el templo, es como estaba protegido. Ahora, Éfeso también es importante, o era importante, como centro cultural. Tiene una importante biblioteca, un anfiteatro para 25.000 personas, lo cual es un tamaño importante, y también un gran centro comercial. Así que Éfeso era un lugar muy importante en el primer siglo, donde va a llegar el Evangelio. Y la pregunta es, ¿cómo llegó el Evangelio? ¿Cómo se consolidó allí el Evangelio? Probablemente las primeras noticias del Evangelio habrían llegado poco después del día de Pentecostés. El día de Pentecostés, famoso sermón de Pedro, en Hechos capítulo 2 nos dice personas de qué lugares estaban allí presentes, que asistieron a aquel evento y que probablemente pues allí escucharon por primera vez el Evangelio. Dice que había partos, medos y elamitas, esto de la zona ya de Persia,
habitantes de Mesopotamia, también de Judea, de Capadocia, del Ponto y de Asia. Había personas de Asia, así que es fácil que alguna de esta capital tan importante también estuviera allí y llevaría la buena nueva del Evangelio. Luego está el segundo viaje misionero de Pablo, aunque en ese viaje a Pablo se le prohibió predicar en Asia, curioso, ¿no? Porque había otro plan, el Señor tenía algo tan importante para nosotros, es que el Evangelio viniese hacia Europa. Y entonces el Señor le hizo continuar, no detenerse en Asia, y continuar hacia Europa, hacia Macedonia. Pero a su regreso, que es la línea que nos dibuja ahí el mapa, a su regreso de estar en Grecia, pues Pablo sí que hace una parada rápida en Éfeso. Lo relata Hechos, en el capítulo 18, versículos 18 al 21. Dice, Pablo, después de quedarse muchos días más, está hablando de Corinto, ahí en el sur de Grecia, se despidió de los hermanos y se embarcó hacia Siria. Y con él iban Priscila y Aquila, y en Cencrea. Cencrea, recordáis, uno de los dos puertos de Corinto, que es donde embarca, se hizo cortar el cabello, porque tenía hecho un voto. Y luego dice, llegaron a Éfeso, es decir, en esta línea que cruza el mar desde Corinto hacia Asia, tocan puerto en Éfeso. Y allí Pablo deja a Priscila y Aquila. Pero en esa breve visita él tiene tiempo y dice, entra en la sinagoga, discutía con los judíos y cuando le rogaron que se quedara más tiempo no consintió, sino que se despidió de ellos diciendo, volveré a vosotros otra vez, si Dios quiere. Y zarpó de Éfeso. Pero deja allí a Priscila y Aquila, que seguramente pues, estuvieron dando testimonio del Evangelio. Luego llegó un famoso predicador, un gran orador, Apolos. Y en Hechos 18 nos lo cuenta, del 24 al 28, que era judío, era un hombre elocuente y además conocedor de las Escrituras, se entiende, del Antiguo Testamento. Y también había recibido instrucción especial con respecto al Mesías, con respecto al Señor Jesucristo, y era un hombre que además hablaba con entusiasmo, dice que era ferviente de espíritu, y manejaba además con precisión, con exactitud, las Escrituras y sobre todo todas las conexiones de los profetas, lo que anunciaba el Antiguo Testamento acerca de Jesús. Pero le faltaba algo, y dice que solo conocía el bautismo de Juan. Y todavía no se había enterado muy bien de la llegada del Mesías. Y entonces, claro, cuando le escuchan predicar Priscila y Aquila, que sí que conocían el Evangelio, lo llaman aparte y dice que le explicaron con mayor exactitud el camino de Dios. Y fijaos que después de las explicaciones se ve que Apolos la recibió muy bien, que los hermanos, que ya se habían formado ahí un grupo de hermanos, lo animan y además le escriben una carta de recomendación, recomendando a Apolos para que sea recibido en otros lugares. Y él dice, porque nos ayudó mucho y además tenía la habilidad para rebatir a los judíos. Dice que lo hacía en público, demostrando con las Escrituras que Jesús era el Cristo. Así que ya tenemos ahí la comunidad y ahora va a regresar Pablo. Pablo en su tercer viaje misionero, propiamente sería el último viaje misionero, aunque luego hay el viaje de la esclavitud, no, el viaje de prisión, del cautiverio. En ese tercer viaje sí que Pablo ahora se va a detener allí un tiempo prolongado en la ciudad de Éfeso. Por lo menos nos dice Hechos 19:10 que estuvo allí por 2 años, de una manera seguida, durante 2 años, dice, de manera que todos los que vivían en Asia oyeron la palabra del Señor, tanto judíos como griegos. Bueno, suponemos que al ser una capital tan importante, donde concurría gente seguro de todos los lugares, eso hizo que el Evangelio se esparciera. Con lo cual vemos esa estrategia también de Pablo predicando en lugares claves donde el Evangelio se puede esparcir con mayor amplitud. Y luego en total, pues lo leíamos antes en Hechos 20:31, llegó a estar 3 años en Éfeso.
Su estrategia, bueno, pues había comenzado en la visita anterior predicando en la sinagoga y después pasó a una escuela, a la escuela de Tirano, que probablemente era una asociación gimnástica, pero que tenían además actividades sociales y culturales, y ahí Pablo pues tenía la oportunidad de expresar su pensamiento, sus ideas, su fe. Y finalmente alquila un lugar para reunirse con los interesados y constituir ya la iglesia con los convertidos. Pero, ¿qué tal el ambiente en Éfeso? ¿Cómo encontró la situación allí para el Evangelio? Bueno, pues tuvo enfrentamientos, por lo menos 3 frentes. Los judíos, Hechos 19 nos lo dice, que algunos se endurecieron y se volvieron desobedientes y Pablo tuvo que alejarse de ellos. Otro frente fue oposición satánica. Ahí dominaba la brujería, la magia, y había muchas personas con espíritus malos. Lo puedes leer en Hechos 19, donde dice que también había judíos exorcistas ambulantes y muchos de los que practicaban la magia, pues que recibieron el Evangelio, dice, juntando sus libros, los quemaban a la vista de todos y calcularon su precio y hallaron que llegaba a 50.000 piezas de plata. Es decir, que era una cifra muy importante y algo muy valioso, pero por el Evangelio lo quemaban cuando conocían realmente al Señor. Quizá por eso también destacan los milagros que hizo el apóstol Pablo. Frente a la brujería y los fetiches y todas esas cosas, Pablo hace milagros que son reales, milagros de verdad, porque son hechos con el poder de Dios. Y a pesar de la oposición, pues nos dice que hubo muchos convertidos. Bueno, recordando, teniendo este contexto de que eso es la vida en esta capital de Asia, pues entendemos perfectamente el capítulo 6 de Efesios. Efesios capítulo 6, del 10 al 18, ¿de qué nos habla? Lucha espiritual contra principados y potestades. Y luego la manera que lo describe. ¿Cómo lo hace? Pues lo describe como si fuera un soldado romano. Claro, encaja perfectamente. Pablo está en la cárcel, está custodiado por soldados, los está viendo día y noche y tiene esa imagen delante y recuerda que los hermanos en Éfeso tienen una lucha espiritual, pues qué mejor, ¿no?, que usar la ilustración del soldado romano de armarse para afrontar la lucha espiritual. Y por cierto, decir que el armamento que nos da Pablo, que nos da la Escritura, que nos da Dios para la lucha espiritual, todas son armas defensivas. Bueno, alguno dirá, pero también está una espada, sí, pero era una espada defensiva, la espada corta que usaban los romanos, que tenía carácter defensivo. Por esa razón, también Santiago en su carta nos dice, contrario a lo que algunos movimientos cristianos proclaman, pues nos dice que al enemigo no hay que atacarle, sino resistirle. Santiago 4:7, resistir al diablo y huirá de vosotros. Y por si era poca la lucha y las dificultades, también hay mucha idolatría que va también vinculada con el satanismo. Y en Hechos 19, pues claro, se encuentra con un problema de intereses económicos, porque claro, la idolatría genera mucho negocio, como bien sabemos en nuestro país. Y resulta que había plateros que su negocio era vender reproducciones de la diosa Diana, templecitos, y no solamente los plateros, no otros oficios que también fabricaban cosas relacionadas con la idolatría. Y claro, estos cuando empiezan a ver la predicación de Pablo, que la gente también se convierte, ven peligrar su negocio y entonces lo que organizan es una sublevación. Dice que se llenaron de ira y empiezan a gritar, grandes Diana de los Efesios, y la ciudad empieza a estar confundida y se reúnen allí todos en el teatro y arrastran consigo a algunos creyentes de una manera violenta. Y ahí hay un tremendo clamor que se monta en el teatro. Bueno, pues el contexto era de lucha, ¿verdad? Como en todas partes
cuando se predica el Evangelio. Una curiosidad, este lugar de la idolatría, en este caso pagana, tristemente 400 años después, bueno, en números redondos, en el año 431 después de Cristo, pues en Éfeso, ni más ni menos, tuvo lugar un concilio general de la Iglesia. Y sabéis lo que se aprobó en ese concilio y lo que se justificó, pues el culto a María como Madre de Dios. Curioso, ¿no? El lugar de esta capital de la idolatría. Así que era un lugar de una verdadera fortaleza contra el Evangelio. ¿Qué sabemos más de los creyentes en Éfeso? Pues sabemos de otras personas que predicaron en la iglesia de Éfeso, más o menos tiempo, que estuvieron pastoreando, enseñando, predicando, cuidando de esta iglesia. Uno de ellos fue Timoteo. Timoteo nos dice ahí en su capítulo 1, cuando Pablo le escribe, pues le pidió que se quedara en Éfeso al frente de la iglesia y le llega a escribir esas 2 cartas con instrucciones acerca de cómo gobernar la iglesia, cómo tener cuidado con las doctrinas extrañas. Otro de ellos fue Onesíforo, al que menciona en 2 Timoteo, y Pablo se lo dice, mira, Timoteo ya sabe los servicios que nos prestó en Éfeso. Y por último, el otro importante también que estuvo algún tiempo ahí en Éfeso fue el apóstol Juan. Y Juan, pues que pastoreó las iglesias de Asia, muchas de ellas, las 7 iglesias que menciona Apocalipsis, entre ellas la de Éfeso, pues él también, según la tradición, residía en Éfeso cuando fue llevado al exilio, cuando fue desterrado a la isla de Patmos por causa del Evangelio. Un libro que ya he mencionado en ocasiones anteriores, recomendable acerca de esas otras informaciones interesantes extrabíblicas, es el libro de los mártires de Fox. Así que una iglesia de Éfeso importante también, un lugar importante, una iglesia que lo que leemos en Apocalipsis funcionaba muy bien. Estamos estudiando hace poco, lo hemos estudiado en Carballo y lo mencioné el domingo pasado aquí en Coruña, pues una iglesia que destaca por sus obras, con sacrificio, con esfuerzo, a pesar de que había persecución y oposición, ellos seguían adelante y parece una iglesia fantástica, que está sufriendo por el Evangelio, una iglesia muy activa, pero tiene un pequeño gran problema, y es que había perdido el primer amor, y claro, obras sin amor pues no tienen mucho valor. Parece ser que luego Juan, al final, después de su destierro en la isla de Patmos, pudo regresar a Éfeso y se dice que allí murió y fue enterrado con 94 años. Hablemos algo de la carta en sí. Es una carta, yo creo que muy valiosa. Bueno, todas las cartas, lógicamente, son valiosas, importantes. La de Gálatas, sobre todo, confrontando ciertos problemas doctrinales, pues para eso ese tema era muy importante. Pero Efesios pues tiene otra información también vital para la vida de la Iglesia. Algunas expresiones que le han puesto estudiosos de la Biblia, pues han dicho que es la reina de las epístolas, Efesios. Así que si no has leído todavía de pe a pa Efesios, hay que leerse Efesios, o mejor releerlo varias veces. Y el motivo es por su erudición y también la profundidad espiritual. Otro creyente, el doctor Pearson, dijo que es la epístola del tercer cielo de Pablo, que hablaba de que había ido al tercer cielo, pues dice, esto es lo que nos escribe de aquella experiencia. Otro dijo, esta carta es los Alpes del Nuevo Testamento, porque nos eleva hasta ponernos en la presencia de Dios. Y no en vano tenéis ahí puestas las citas que repiten esa expresión, en los lugares celestiales, en los lugares celestiales. Pablo nos acerca un poquito a esos lugares, nos deja ver algunas cosas y nos habla de esos lugares especiales. Y otra frase muy característica de Pablo, pero especialmente repetida en estas cartas, es la expresión en Cristo o en Cristo Jesús, algo similar. Y ahí veis todas las citas, el número de veces que eso
se repite. Qué importante estar en Cristo. Estar en Cristo es estar o no estar, es ser o no ser, es tener o no tener. Es la gran diferencia. No estamos solamente con Cristo, no solamente Cristo está con nosotros, sino el creyente está en Cristo, escondido en Cristo, refugiado en Cristo, bajo las alas de Cristo. Bueno, es extraordinario estudiar esos textos que nos hablan de esa bendición de estar en Cristo. La temática, hablando del contenido, ¿cuál sería el tema principal? Pues principalmente gira en torno a la Iglesia, pero desde el punto de vista universal. En el Nuevo Testamento podemos percibir que se habla de una parte de la Iglesia local, es decir, la Iglesia que se reúne en una localidad, a los santos que están en Éfeso o en Corinto o en Roma, es la Iglesia local. Pero aquí la mira y concuerda con aquello que explicábamos antes de que posiblemente fuera una carta circular, está en mente toda la Iglesia del Señor, la Iglesia universal. Y por esa razón usa metáforas que claramente apuntan en esa dirección. La Iglesia es descrita como un cuerpo. Un cuerpo solo tiene una cabeza. La cabeza es Cristo, no es una persona. Por eso rechazamos cualquier cabeza visible, sino solo la de Cristo. Y también es interesante que si hay una cabeza hay solo un cuerpo. Y debemos recordarlo, que solo hay un cuerpo de Cristo universal. Todos los creyentes, sí, puede haber múltiples iglesias locales, pero el Señor Jesucristo solo tiene un cuerpo formado por todos aquellos que han nacido de nuevo. Podemos tener discrepancias de opiniones, podemos discrepar en nuestra manera de hacer el culto, podemos discrepar incluso sobre algunos temas, hasta incluso doctrinales. Pero si son creyentes, somos miembros del mismo cuerpo. Y así debemos de ver a nuestros hermanos, aun con los que tengamos más o menos diferencias. Otra alusión a la Iglesia universal es ver la Iglesia como un edificio. Y el edificio tiene un fundamento, tiene unos cimientos. ¿Cuáles son? Los apóstoles, la doctrina de los apóstoles. Jesús dejó eso para los apóstoles, que establecieran la doctrina de la Iglesia. Y por eso son tan importantes las cartas del Nuevo Testamento, porque ahí está nuestra doctrina. Hechos dice que la Iglesia primitiva de Jerusalén perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Y luego, por debajo, lo que sostiene todo, la piedra angular, que es Jesucristo. La tercera figura que nos describe la Iglesia universal en Efesios es como una familia. Somos la familia de Dios. Y en este sentido destaca Efesios que es una familia multicultural, es una familia multiétnica. Aquí hay variedad y eso trae pues a veces sus roces, y por eso es importante recordar que juntos formamos una familia. Como las familias, ¿verdad? Hay diferencias entre unos hermanos y otros, pero somos una familia. Y aquí sobre todo pues está el contexto de judíos y gentiles. Ya ahora solo hay una familia. Y luego la cuarta figura es la de la esposa de Cristo, que es una condición especial, yo diría que única en la historia de los salvados, el que nosotros tenemos el privilegio de formar entre todos los salvados del universo. Los creyentes del nuevo pacto son la esposa de Cristo. Carta de Efesios. Habla de la Iglesia, su dimensión universal, también su dimensión eterna. Interesante cómo empieza, capítulo 1, versículo 4 y 5. La Iglesia ya está antes de la existencia del mundo, en la mente y en el corazón del Señor. Dice, nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Ya estábamos ahí antes de que nada existiera. Y nos presenta ese capítulo también el propósito, el plan de Dios para el presente, para la Iglesia, para el creyente y también para el futuro.
habla de para qué nos predestinó el Señor. Nos adoptó como hijos, ¿para qué? Y nos habla de la herencia que tenemos. Así que es una carta que nos pone la dimensión eterna de la Iglesia, antes de la existencia del mundo y para lo que será incluso después de este mundo. La carta se divide en un par de secciones claramente distinguidas, una doctrinal y otra práctica. Capítulos del 1 al 3, cuando termina el capítulo 3 parece que ya se terminó la carta. No terminó, sigue, hay más que decir, pero claramente la primera es la doctrina, la segunda la práctica. Y es que claro, si tenemos solo doctrina y no tenemos práctica, estamos cojos. Y si tenemos mucha práctica pero falla la doctrina, también. Así que qué importante esos dos aspectos en la vida del cristiano. Y ahí en la segunda parte se enfoca la ética cristiana, para la cual, si Dios nos demanda una vida, un andar, esa palabra repetida tantas veces en Efesios, nos pide un andar diferente, nos da también el poder para andar diferente. El poder no es nuestro, no soy yo, es el Espíritu Santo, capítulo 5, que hace algo casi mágico en nuestra vida, que tiene ese poder de transformarnos como hace, dice Pablo, el alcohol de una persona embriagada. Esa persona es dominada, es impulsada por el alcohol. Esa persona se comporta de una manera diferente. Y dice Pablo, así es, una persona llena del Espíritu Santo. Y bueno, también nos describe esas características de una persona llena del Espíritu, que canta, una persona que agradece, una persona también que tiene una actitud de sumisión los unos a los otros. Esos son signos, son señales de un creyente lleno del Espíritu. El tiempo ha terminado y permití que rápidamente añada un par de cosillas más. Es muy interesante estudiar la carta a los Efesios y Colosenses porque son paralelas, son dos epístolas que enfocan el tema de la Iglesia. Quizá Efesios como cuerpo de Cristo y Colosenses pone el foco en Cristo como cabeza de la Iglesia. Entonces, bueno, pues sería una tarea que se podría hacer. Ahí tenéis los textos paralelos. Fijaos que son muy paralelas estas dos cartas y el contenido de todos esos textos. Y bien, como siempre, pues tenemos al alcance en libros, en Biblias de estudio, los bosquejos que nos ayudan a tener una visión de conjunto del contenido y verlo de una manera ordenada de qué es lo que tiene esa carta. Esta es otra, la Biblia de las Américas, y en fin, pues aquí voy a dejarlo por mi parte. El tiempo se ha cumplido y si tenéis luego preguntas, comentarios, aportaciones que hacer, pues voy a despedir ahora a los que nos siguen por YouTube.